¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy les traigo la reseña de Bestseller, la novela de Roberto Fontanarosa, El Negro, para los amigos. Este escritor nació en Rosario en 1944 y ha sido quizá el autor que más renombre ha tenido en los últimos años. No necesariamente el mejor de Rosario, pero sí el más reconocido. Además de escritor, es dibujante. Fue un dibujante muy pero muy importante. Ha realizado historietas, tanto escritas por él como dibujadas por él. Ha hecho guiones para Lelutier y tuvo una participación muy recordada en el Congreso de la Lengua de la ciudad de Rosario, haciendo una defensa de las malas palabras que hizo reír a todo el mundo y que lo hizo más popular de lo que ya era. Este autor está relacionado fundamentalmente con dos cosas: con el humor, que ya describimos, y el fútbol, sobre todo su equipo Rosario Central, de cual es hincha. Tanto es la relación de Fontanarosa con el fútbol y Rosario Central que voy a leer una oración como se lo presenta en la contratapa del libro Bestseller. Dice así: Roberto el Negro Fontanarosa nació en Rosario en 1944. Humorista gráfico, escritor e hincha de Rosario Central, bla bla bla, ¿sí? Así era la relación que tenía Fontanarosa con el fútbol y con su equipo. Fontanarosa recibió la mención de honor del Senado de la Nación Argentina, que política aparte es el galardón más extraordinario que puede recibir un escritor de este país. Falleció también una tristísima tarde del año 2007. Yo espero con Bestseller comenzar una serie de videos de Fontanarosa. No serán muchos, él escribió 3 novelas, pero pretendo hacer una reseña de cada una de estas 3 novelas. Y bueno, con los cuentos vamos a ver cómo hacemos. Hay varios libros de cuentos. A mí no me gusta reseñar libros de cuentos, me gusta en todo caso reseñar los cuentos por separado. Pero bueno, de alguna forma vamos a hablar de los cuentos de Fontanarosa, que para mí son su mejor escritura. Esta es la primera novela de Roberto Fontanarosa, publicada en el año 1981. Es la primera de dos novelas con el mismo personaje, Bestseller. Y es fundamentalmente una novela de espías, de espionajes. Es bien de la Guerra Fría. Tiene olor a setentosa, ¿sí? Siento acá un aroma a años 70 tremendo, ¿sí? Claramente influenciado por las novelas de Ian Fleming, de James Bond, y de John le Carré, aquel escritor que falleció hace muy poco y de que le hicimos un video. Si no lo conoces, te invito a que lo veas, porque es un escritor muy interesante. Fontanarosa había creado unos años antes de esta novela el personaje Buggy el Aceitoso, que es una parodia humorística de James Bond. Este libro no es en sí un libro humorístico, ahora vamos a ir a hablar bien del mismo, pero claramente tiene estas influencias y unas pequeñas dosis de humor que son la marca del autor. En esta novela Bestseller, el agente secreto deberá seducir a una mujer fatal llamada Narguillet, que resulta ser la pareja de un magnate muy pero muy poderoso, y recibirá para ello la ayuda del Ejército de Liberación Femenina, un grupo de mujeres feminismo radical que se encarga de eliminar a todos aquellos hombres que consideran indeseables en el mundo. Así que, bueno, con la ayuda del ELF, así como se llaman al Ejército de Liberación Femenina, que es un personaje en sí, colectivo, dentro de esta obra, nuestro héroe, el protagonista, deberá seducir a esta mujer fatal y quitársela al magnate, sacarse unas fotos, ridiculizarlo. Es lo que buscan estas mujeres, que a cambio se ofrecen a pagarle una enorme deuda que tiene el protagonista y que literalmente le puede costar la vida. Quizás este tipo de temas no está tan desarrollado en los libros. Es una novela hija de una época, la Guerra Fría, y bueno, muestra estas décadas tanto a través de su historia, sus personajes y las situaciones que ocurren. Es una novela que nos muestra esta época. Es bastante corta, tiene un inicio algo denso en donde se presenta el personaje principal y un nudo en donde entra en juego el Ejército de Liberación Femenina. Se nos cuenta cuál es la misión que tiene que realizar el protagonista y las acciones que lleva a cabo para completarla. Luego tiene un final muy pero muy abrupto, del cual hablaremos más adelante a la hora de hacer la valoración final de la novela. Además del protagonista y el Ejército de Liberación Femenina, tenemos a Sabul Najran, que es el antagonista de la obra. Es este hombre misógino que tiene muchísimas mujeres y que es visto como indeseable por el Ejército de Liberación Femenina y que por lo tanto debe ser ridiculizado. Narguillet, esta mujer fatal,
terriblemente hermosa, sexy y muy pero muy seductora, es el personaje que más evoluciona, ¿sí? En la novela vamos a verlo cambiar a lo largo de los capítulos y convertirse en algo mejor de lo que era. Hay además en la novela un montón de personajes secundarios que a veces son buenos, a veces son malos, o creemos que son buenos o malos. Es muy normal en este tipo de historia, de este género, que no sepamos realmente cuando un personaje es bueno o malo, sobre todo los secundarios. Están hechas estas historias justamente para ello. Esto es característica de este tipo de narraciones. Estas historias están hechas con ese objeto. Las vicisitudes de este libro van a llevar al personaje por todo el mundo, ¿sí? Va a haber misiones, mini misiones y aventuras por todo el mundo que van a hacer viajar a nuestro protagonista muchísimo. Y va a tener en sus páginas la novela muchísimas, pero muchísimas descripciones, no necesariamente espaciales y algunas muy, pero muy pesadas. Quiero entonces con esto entrar a hablar del lenguaje. Es un lenguaje recargado, no culto en sí mismo, pero con un vocabulario muy complicado, técnico y completamente innecesario. Yo he leído algunos cuentos de Fontana Rosa que no me parecieron no me parecieron tan pesados, pero la verdad es que a veces es complicado seguir una historia que tiene detalles técnicos sobre máquinas o sobre aviones y autos de aquella época de los años 60, 80 o 70 que ya no existen, y una tecnología que hoy incluso se nos hace complicado de entender. Y no entiendo yo cuál es el sentido de utilizar palabras que lleven al lector a buscar un diccionario y cortar el gusto de leer. No entiendo por qué un escritor utilizaría la palabra obturar en lugar de tapar, ¿sí? Salvo que sea en poesía, que tenga que ver con la rima o la belleza de la palabra. En narrativa no es necesario. Y bueno, este libro tiene un poco de eso. De hecho, la primera hoja, la primera parte, empieza con descripciones muy pero muy detalladas sobre el funcionamiento de una máquina que, si no hubiera sido un libro de Roberto Fontana Rosa, que es un escritor que yo admiro muchísimo, creo que no sé si hubiese seguido leyendo, calculo que no. Lo leí solamente porque era Fontana Rosa, pero empezar un libro con eso no es una buena estrategia para venderlo. Repito, es el primer libro de Fontana Rosa. Ya era conocido como humorista cuando lo publicó, pero un escritor que no es conocido empieza así un libro y un agente literario difícil, lo más probable es que se lo haga cambiar o que le mande la carta diciendo muchas gracias, hemos leído su libro, pero no nos interesa. Esto hace que haya una gran diferencia entre aquellos capítulos donde hay mucho diálogo. Fontana Rosa era un extraordinario humorista y sus diálogos son graciosos e incluso muy llevaderos y entretenidos. Y hay, repito, una diferencia con aquellos capítulos en donde no hay tanto diálogo y en donde hay más descripción y que se hacen bastante más pesados. Esta historia, que es, como dijimos, hija de su época, transcurre durante la Guerra Fría, está escrita en tercera persona, ¿sí? Es una narración clásica, cronológica, los hechos se van sucediendo cronológicamente y del principio se llega a este final que dijimos que es muy pero muy abrupto, y acá ya entramos en la valoración. Este es un libro, según dice en la contratapa, fue tratado con condescendencia por la crítica, y bueno, ahora voy a pasarles a decir entonces lo que me pareció. Como dije, no es lo mejor de Fontana Rosa, pero es un libro entretenido con buenas dosis de humor y acción. El final es muy abrupto y no llega a explicar bien qué pasó. ¿Lo hará la secuela? Lo sabremos cuando lo leamos, cuando yo lo lea. La secuela es El Área 18, fíjense ustedes el nombre futbolero que tiene, a pesar de que es una novela de espía, no tiene nada que ver con fútbol. El Área 18 entonces continuará las desventuras de Bestseller, este agente secreto, y cuando lo leamos lo vamos a tener seguramente aquí, haremos la reseña cuando, repito, haya leído el libro. Muchas gracias si han llegado hasta aquí. Si les interesa este tipo de video, por favor denle like y no dejen de suscribirse y de apoyar el canal, nos sirve muchísimo. Me despido entonces hasta el próximo video. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras.
e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.